Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El neofascismo ha sido derrotado en Francia, pero algunos analistas políticos consideran que se trata de una derrota peligrosa. Marine Le Pen ha obtenido un alto porcentaje de apoyo en el país de la igualdad y de la fraternidad. El propio presidente reelegido reconoció que los votos a su favor también llegaron de quienes no la apoyan, sino que rechazan al neofascismo. Por tanto, hay una paradoja. ¿Va a gobernar con su propio programa con el que no pudo ganar en primera vuelta? Pero también podríamos pensar que es un mensaje para toda esa Europa que ahora mismo apoya al nazismo y al fascismo en Ucrania. De esto queremos conversar con el analista Marcos Roitman, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerlo por acá, Marcos. ¿Cómo estamos? Bien, muchas gracias. Un placer también estar con vosotros. ¿Cómo se entiende esta derrota de Marine Le Pen o esta victoria relativa de Emmanuel Macron en un contexto donde Europa está viviendo los ecos, el ruido que provoca el conflicto en Ucrania? Bien, yo diría que hay en ese sentido una visión muy esquemática en términos de que la contradicción pareciera ser que era fascismo o democracia, como si eso fuera lo que se estuviera jugando en Francia, y diría que el concepto mismo de neofascismo o fascismo en la actualidad tiene más que ver con una visión ideológica desde el punto de vista de lo que queremos señalar desde el punto de vista de un orden totalitario, autoritario. Pero si entendemos en términos de las políticas económicas, de las políticas sociales, es decir, no hay ninguna gran diferencia entre Le Pen y Macron. No solamente eso, sino que cuando se lo obliga a elegir en el ámbito, diríamos, entre la espada y la pared, entre lo malo y lo menos malo, la gente se va a lo menos malo. Pero hay que reconocer cuando se ponía en el ámbito del conflicto Rusia-Ucrania, hay que entender que Europa occidental, y en este caso también lo que implica la relación con Estados Unidos, es Estados Unidos el que manda en este contexto. Es decir, Europa ha perdido toda capacidad de tener una política autónoma y alternativa a la propuesta de la OTAN. No creo que el problema sea fascismo o democracia, porque no solamente se apoyan a los regímenes autoritarios en el caso de Hungría, no solamente se le lava la cara a Polonia, y señalar que la contradicción es apoyar al gobierno de Zelensky en Ucrania, justamente es parte de esta visión, yo diría que maniquea, que lo que hace es ocultar de fondo lo que es una lucha por parte de los Estados Unidos en términos de intentar vincular a China, intentar vincular fundamentalmente a lo que es su necesidad estratégica de mantener su hegemonía a nivel mundial. Lo puede hacer con Europa, sí, pero yo creo que las elecciones en Francia no se jugaban lo que se dice que se jugaban. Yo creo que en Francia no se jugaba el dilema democracia y fascismo. Otra cosa distinta, diríamos, si se jugara el concepto de neoliberalismo y estado del bienestar, si hubiese sido Mélenchon el otro candidato. Diríamos que ahí hay una diferencia en términos de proyecto, de programa, de visión internacional. Recordemos que uno de los grandes, digamos, interlocutores en el ámbito del conflicto ruso-ucraniano es, entre otras cosas, Macron. Macron tiene contactos casi diarios con Putin, o sea que en definitiva tampoco es que se hayan cortado los lazos. Presentarlo, por tanto, en términos de ultraderecha y democracia, yo creo que ayuda bien poco a entender el problema que hoy se da en Europa occidental. Claro, muy de acuerdo, Marcos. Y entonces, en esa perspectiva y en ese contexto en el que has planteado adecuadamente el enfoque, ¿cómo se entiende ese alto porcentaje de votación de Marine Le Pen? Te digo esto porque hay una consideración también de orden político, ideológico.
buena parte de su votación apoya sustancialmente políticas mucho más radicales que las que ha venido ejerciendo el señor Macron, es decir, varias de sus políticas para ellos les parecen tibias y por lo tanto ese electorado que vota por Le Pen quiere profundizar o el neoliberalismo o la economía de mercado a rajatabla. Sí, bueno, es que yo diría que el problema no es tanto en el modelo económico, si lo entendemos así, porque en Europa quien decide las políticas es la Unión Europea, es decir, es fundamentalmente lo que en su momento se llamó la Troika, es decir, autonomía en el ámbito de decisiones económicas, de política económica, de política monetaria, de el poder de las transnacionales o de eso se decide fundamentalmente no en el Banco Central Europeo, se decide básicamente en ese ámbito. Por lo tanto, ni siquiera el Parlamento Europeo, si lo queremos decir así, tiene una gran mano para cambiar y variar las políticas económicas en términos del déficit, en el déficit financiero, en términos de las políticas de intereses, para eso está el Euribor, etcétera. Es decir, que lo que hay es una visión distinta de lo que está pasando en Europa, cuando Europa está en un proceso, digamos, decadente, si se me permite utilizar desde el punto de vista de haber perdido su capacidad de liderar un cambio político dentro de la propia dinámica de lo que implica un nuevo orden mundial. En la medida en que tras la caída del muro de Berlín, la OTAN siguió existiendo y no hubo una política de seguridad estrictamente europea y no se disolvió la OTAN, Europa se quedó con las manos atadas. Y respecto a esa política interior, es cierto que lo que hay es un miedo a perder lo que ya de alguna manera han significado las políticas neoliberales. Por un lado tenemos la migración, por lo tanto hay una política antimigratoria, es lo mismo que aparece en el Brexit en el caso de Gran Bretaña. Frente a la política migratoria tenemos también la política de seguridad en términos de lo que implica la pérdida, ¿no?, de derechos adquiridos frente al emigrante. Implica también una pérdida en términos de los derechos, supuestamente, de los derechos laborales. Significa, por tanto, un imaginario donde los sectores populares se ven con la falta de seguridad, el extranjero le viene a quitar el trabajo, el extranjero también se hace y le genera problemas de seguridad. El extranjero rompe el elemento de la identidad nacional, es decir, rompe el concepto de la patria, rompe el concepto del francés, del italiano, del alemán, del español, y eso es lo que permite el surgimiento de un discurso xenófobo, racista, desde el punto de vista también de una sociedad patriarcal y machista, ese discurso frente también a la igualdad de género. Todo eso se mezcla en una nueva concepción de lo que significa un miedo muy grande por parte de quienes, curiosamente, tampoco tienen mucho que perder, porque las reformas neoliberales ya lo han dejado casi en la calle. Es el mismo voto, digamos, que obtiene Trump en Estados Unidos, es decir, en sectores que uno supuestamente no son los sectores medios donde obtiene votos, es fundamentalmente en los sectores marginales, en los sectores que han sido curiosamente más atacados por el neoliberalismo, que han perdido su casa, que han perdido su empleo, pero que ahora no les viene el concepto, viene el extranjero, me van a quitar mi casa, no tengo trabajo porque los de fuera me lo están quitando, no tengo seguridad porque los africanos están llegando. Y eso evidentemente implica también una concepción de administrar ese miedo político, administrar las emociones, y en ese campo, que es un campo de la derecha sin ninguna excepción, es donde el Marine Le Pen encuentra una mayor receptibilidad. Y en esa mayor receptibilidad, claro que va a ir aumentando los votos porque la desigualdad es cada vez mayor, los elementos de pobreza cada vez son mayores y los factores que en definitiva hacen que en el ámbito social exista cada vez más desigualdad, más pobreza en términos de lo que es la pobreza europea. No confundamos con la pobreza en América Latina o en África. Es decir, hay que entender que en Europa, por ejemplo, el 80% de la población más o menos está vacunada en términos del COVID y, sin embargo, en América Latina o en otros países ni el 20 ni el 30%. Con lo cual estamos hablando también de una situación
desde luego que se da en este contexto europeo. Y en eso hay que entender que va a seguir subiendo la posición de Le Pen o las posiciones de la nueva derecha o esa derecha de una nueva visión de lo que, por eso digo, el concepto de nazismo o fascismo yo creo que es histórico en estos momentos. Lo que aparecen son elementos de un nuevo totalitarismo invertido, unos nuevos elementos que hay, pero yo creo que la explicación o la palabra nazismo o fascismo es más bien para explicar un contexto, pero no explica el movimiento de esa nueva derecha. Y por lo tanto va a seguir creciendo. Es lo que pasa en España cuando se disputa o cambia de discurso, la necesidad que hay, por ejemplo, entre Vox y el Partido Popular. En tanto en cuanto esos elementos de extremo vayan articulándose de otra manera, es posible que volvamos a un equilibrio. Lo que ocurre también que en el otro lado estamos en el yermo total, es decir, no hay un programa de izquierda, no hay un proyecto político y no hay alternativa. Entonces, el campo está marcado, digamos, en una sola parte. El campo está marcado, digamos, no está toda la cancha entera. Es como si estuvieran jugando el equipo A con sus reservas. No tiene al lado un equipo que le dispute el campeonato, que le dispute la tabla, que tenga otra estrategia de fútbol, que quiera ganar. No, están jugando entre ellos. Entonces, el resto son espectadores. Mientras no haya un proyecto de izquierda, mientras no haya un proyecto anticapitalista, mientras no haya un proyecto de soberanía en el ámbito europeo, y eso es lo que hace que triunfe el Brexit, o que eso es lo que hace que triunfe, es decir, ¿qué le ha traído para las clases populares? ¿Qué beneficio ha traído la Unión Europea? Bien, desde la perspectiva de la derecha, de esta derecha nacionalista, xenófoba, racista, pues evidentemente tiene argumentos suficientes para hacerlo, pero la derecha ha privatizado la sanidad, ha, entre otras cosas, privatizado los sectores públicos, ha desmontado la industria, en definitiva ha hecho una reforma laboral, ¿no?, con una menor capacidad de empleo y de seguridad para los trabajadores, todo ese tipo de elementos que es lo que en definitiva desarrolla el capitalismo. Yo creo que en ese sentido la cosa es diferente. Claro que sí. Hagamos una pausa, Marcos, para volver, porque me parece importante y efectivamente este momento es muy interesante para el análisis, fascinante para la consultoría política, pero en realidad muy triste también para la mayoría de los sectores pobres, medios de Europa y en particular de Francia. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con Marcos Roitman para analizar el impacto que tiene este triunfo de Emmanuel Macron, dados los términos que ha planteado nuestro invitado. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Marcos Roitman. Marcos, aparentemente el triunfo, la victoria de Emmanuel Macron nos abriría un nuevo escenario político, pensando a partir del contexto en el que has abordado el tema en la primera parte, para imaginar que este Emmanuel Macron tendría algún grado de presión de sectores sociales. ¿Crees que efectivamente podría modificar, replantearse o redireccionar moderadamente su plan de gobierno para poder sostenerse sin mayor presión de una oposición, en este caso ya de Marine Le Pen como una fuerza política importante? Bien, en un sistema presidencialista el poder del presidente es mucho. Es decir, no estamos ante un sistema, digamos, de monarquía parlamentaria, entre comillas, como en España, donde el Parlamento como tal no hay, es quien puede coordinar de manera distinta las diferentes formas. Entonces hay que combinar, si uno quiere, el programa A con el programa B, en este caso en el gobierno, digamos, de coalición. En España, estoy poniendo el ejemplo, pero en un régimen presidencialista fuerte, ¿no?, y republicano como es el francés, yo diría que Macron no tiene las manos atadas. Además, no solamente eso, sino que no tiene ningún tipo de compromiso. Él no firmó ningún acuerdo. Lo que hizo la gente fue votarlo. Entonces, pues, ¿cuál es el compromiso con respecto? Distinto es si uno dice, oiga, en España
el acuerdo firmado entre el PSOE y Unidas Podemos pues significaba reforma laboral, o bueno, significaba subida de impuestos, o significaba mejores condiciones de salud, salida de España de la OTAN, república y no monarquía. Bien, si usted firma eso antes y hacemos un gobierno de coalición, pues es obvio que tendré que cumplir el pacto, pero aquí Mélenchon o los sectores del Partido Socialista francés, que habría que analizar otra cosa, el deterioro de una sociedad, ¿no?, republicana, la primera en términos políticos de lo que significó el hecho de la revolución burguesa, ¿no?, llegado a lo que es la disolución de la ciudadanía, ¿no? Estamos ahora ante la tiranía del mercado, la tiranía de una sociedad de mercado. Por lo tanto, yo creo que no hay ningún tipo de compromiso. La gente fue y lo votó. Ahí te planteo una pregunta, Marcos. ¿Quién es ahora y quién será en adelante el señor Emmanuel Macron? Yo creo, particularmente lo digo yo, será el mismo que ha gobernado los últimos años, pero quizás pensando que como ya no puede reelegirse una vez más, podría modificar en algo su postura, su planteamiento, quizás en la política interna, pero hacia la política exterior, él ha tenido supuestos acercamientos con Putin, con otros sectores, ha sido quizás en su momento también parte de la discusión pública alrededor del rol que juega Estados Unidos, con ciertas diferencias con Biden. ¿Es posible modificar su política exterior ya que le queda un periodo nada más? Yo creo que lo que se puede hacer es dentro del espacio regional, intentar apuntalar el poder de Francia, un poder, digamos, que si lo ponemos en términos históricos, lo logró consolidar Charles de Gaulle, fundamentalmente en ese ámbito, que incluso se enfrentó a la OTAN y se enfrentó a Estados Unidos. En este caso yo creo que Macron va a intentar buscar en el aliado tradicional, es decir, que tiene dos puntas, es decir, por una parte Rusia y por otra Alemania. Es decir, son los dos referentes que tiene Macron. Por lo tanto, en términos de política regional, más que política internacional, va a intentar buscar apuntalar su peso en la Unión Europea, al interior regional. En términos internos, yo creo que no va a haber ninguna modificación. Lo que yo sí creo es que va a haber un mayor grado de tensión. Yo estoy de acuerdo contigo, Orlando, en términos de que no va a haber un gran cambio. Evidentemente, la situación actual de este gobierno de Macron con el conflicto y la invasión rusa a Ucrania, o como queramos llamarlo, o la guerra, es decir, eso depende de las concepciones, más allá del elemento, digamos, lingüístico, que también tiene su importancia, desde luego, sí vamos a decir que no hay un gran cambio. Ahora, sí es cierto que la situación es diferente. Ante situaciones distintas, es posible que en el campo interno Mélenchon no es el mismo Mélenchon de hace 4 años. Es decir, puede haber un proyecto de la izquierda o un renacer político. La posición de Mélenchon frente al caso de Rusia es completamente distinto. Es decir, en términos generales están los acuerdos de Dan, están los elementos que ha venido definiendo también Mélenchon, y que a lo mejor en ese conflicto interno de fuerzas internas es posible que lo que pase es que esa izquierda del 20%, esa izquierda que votó, o mejor dicho, esa ciudadanía, porque es distinto, que votó a Mélenchon, que votó ese elemento de un nuevo proyecto, pueda en estos 4 años consolidarse como alternativa. Yo diría que el tema no es Macron, sino es la posibilidad de consolidar una alternativa al margen de incluso la extrema derecha, que está a la derecha de Le Pen, ¿no? Y que en definitiva con Macron. Si eso cambia, yo creo que ahí la política de Macron va a cambiar. Es decir, pero tiene que cambiar desde abajo, es decir, desde la fuerza de los movimientos sociales y de los movimientos políticos que pueden alterar la correlación de fuerza con un partido socialista ya absolutamente, digamos, fuera del espacio, digamos, ha quedado reducido casi a la nada. Claro, pero eso que acabas de mencionar es muy importante, porque en América Latina evidentemente parecería que se inicia un nuevo ciclo progresista con todo lo que está pasando tanto en Chile, Perú, Brasil, Colombia, con las elecciones de los próximos días. Si fuese así, entonces, ¿qué desafío fundamental tiene el progresismo? Mélenchon va a convertirse en una figura referencial,
pendular entre el movimiento social y el poder político público? ¿Es posible que lo que cosechó en la primera vuelta le sirva de base y de capital político suficiente para establecer esto que acabas de mencionar? Sí, pero hay que entender también que entre Melenchón y muchos de los que has citado, por ejemplo, Chile, es que en Melenchón hay una gran parte de movimiento anticapitalista. Boric no tiene un proyecto anticapitalista ni de enfrentarse al capitalismo. Estoy hablando de derecho político. Menos aún lo tiene Fernández en Argentina. En el caso mismo de Perú ya vemos cómo está siendo sometido por la plutocracia, los elementos, entre otras cosas, de desestabilización que hay en Perú. Tal vez lo que sí puede marcar un cambio de inflexión en América Latina es el triunfo de Lula en Brasil, entre otras cosas, por lo que significa Lula en términos latinoamericanos y en términos de una propuesta no solamente de país, sino de recuperar aquello que fue UNASUR, aquello que significa el proyecto del ALBA, es decir, en definitiva, ahí sí hay un cambio de estrategias, pero si miramos Chile, es decir, veamos que su ministra de Asuntos Exteriores fue la mano derecha del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, o sea, que tampoco vayamos a pensar que hay, y tampoco es un proyecto de transformación de la sociedad. Yo diría que muchos de los gobiernos progresistas, si se me permite digamos, esta paradoja, no es el liberalismo progresista. Yo hablaría de liberalismo progresista, es decir, en definitiva, como antes se llamaba del capitalismo con rostro humano o el capitalismo salvaje, ahora podríamos decir el liberalismo salvaje o el liberalismo con rostro humano. Y yo creo que en eso esconde también algunos gobiernos. Y también hay que entender lo que son las fuerzas de las plutocracias, ¿no? Como están haciendo en el caso de Venezuela, y lo que implica también, ¿no?, esa pugna en el ámbito de lo que es la estrategia de lo que llamamos ahora la guerra neocortical, es decir, eliminar la capacidad de comprensión desde el punto de vista, no, de entender ese proceso político que estamos. Eso es lo propio, digamos, de lo que podríamos llamar la gran transición del capitalismo analógico al capitalismo digital, un control distinto que es anular la capacidad de comprensión. Y para eso el Big Data, ¿no?, la inteligencia artificial, los factores, digamos, que están propios en este ámbito juegan un papel importante. Yo diría por eso que no podremos explicarnos, por ejemplo, en el caso de Colombia, no, o sea, si gana una opción progresista, es decir, cuáles son los límites que deja Estados Unidos. Europa y América Latina tienen ese elemento, pero sin una dinámica anticapitalista es totalmente imposible, ¿no?, enfrentarse a la lógica neoliberal. Entonces, para cerrar la última pregunta, entonces, Marcos, es muy importante esto que acabas de mencionar. ¿Hasta dónde todo esto que está ocurriendo en Francia, lo que está viviendo Alemania, lo que ha vivido Inglaterra con dolor para muchas personas y para alegría para los que viven del capital, o lo que pasa en España o en Italia, constituye para Europa un punto de inflexión de la izquierda que se fundó, de la izquierda incluso anticapitalista que se gestó en Alemania, en Inglaterra, en Francia, Gramsci, en Italia? ¿Qué le implica? ¿Qué lectura le das a este momento tan complejo que vive Europa, tomando en cuenta además que, como dijiste al principio del programa, prácticamente ha perdido soberanía y hace y dice y hasta explica y se comporta como lo manda Washington? Bien, yo diría que una izquierda, no una izquierda, es decir, la concepción de articulación política de lo que fue esa izquierda, incluso si lo ponemos para ponerlo, Rosa Luxemburgo, o lo que significó la expresión de la Revolución Rusa en el 17, toda la construcción, y si lo ponemos, para ser breve, en lo que fue la izquierda partisana que luchó contra el nazismo y el fascismo y que salió victoriosa de la Segunda Guerra Mundial, y que en definitiva constituía un proyecto alternativo, se fue diluyendo. Además, la idea de fracaso, el concepto mismo, ¿no?, de una propuesta nacida desde las propias entrañas del capitalismo, ¿no?, como fue esa modernización en términos de la socialdemocracia post Segunda Guerra Mundial, que no es la socialdemocracia, digamos, originaria, ¿no?, como forma de transición al socialismo, evidentemente implica que hay que refundar la izquierda.
Refundar la izquierda no es refundar los principios, sino la organización, los elementos que definan básicamente una propuesta. ¿Qué entendemos hoy como una propuesta basada en el bien común, el interés general, los factores de entender una propuesta popular, alternativa al capitalismo? En un capitalismo del siglo XXI que no es el capitalismo del siglo XX. Y por tanto eso implica, ¿no?, una reflexión profunda, no solamente hacer. Y yo creo que en ese sentido es lo que la izquierda no está haciendo. Cuando me hablo de la izquierda, hablo de la izquierda teórica, no la izquierda política estricto sensu, o la izquierda social en ese ámbito, sino la propuesta de lo que también clavas tú, Orlando, de lo que significa el vínculo entre lo que Gramsci planteaba, el concepto del intelectual orgánico, o en definitiva el papel en la lógica de articulación. Hay que fijarse simplemente en una cosa, como hoy los partidos incluso que se dicen de izquierda, que se dicen, o los socialdemócratas, la participación del pueblo, mejor, no del pueblo, de las clases populares. No, ahora que ha muerto Mireya Baltra en Chile, ministra del Trabajo con Salvador Allende, que era una kiosquera, es decir, alguien que vendía periódico en la calle y después tenía, es decir, que tenía una formación política en la militancia, en la entrega, en la configuración del conocimiento de su país, de su historia, en su conciencia. Si uno ve hoy, que no digo que haya que ponerlo todo en blanco y negro, en un programa así tenemos poquito tiempo, pero en definitiva, es decir, todos son doctores, doctores en sociología, doctores en medicina, doctores en ingeniería, todos universitarios. Pero el mundo del trabajo, el mundo de los sindicatos, el mundo de los trabajadores, el mundo fundamentalmente de los campesinos, aquellos que se habían forjado en la lucha política, han desaparecido del espacio de ese poder. Y eso implica entender el problema, porque eso implica una profesionalización de la política, implica un desprecio a lo que es. En América Latina tenemos solamente dos casos ahora, ¿no? Uno es Lula, que era un obrero metalúrgico, ¿no?, que es claramente fiel, y el otro Evo Morales, es decir, un sindicalista cocalero. Pero el resto, cuando se presentan un currículum, ¿no?, sé 5 idiomas, o sea, que puede decir idioteces en 5 idiomas, tengo 3 carreras, he hecho el doctorado en Alemania, sí, pero eso no habilita. La prueba lo tenemos en que una persona de 36 años dice que ahora es presidente de un país, es decir, eso significa el gran ego que se tiene en términos de la poca capacidad de militancia, de comprensión de un país. Me refiero a Boric. Es decir, pensar que uno puede ser presidente, con todo el respeto, no estoy diciendo que, pero eso sería otro tema. Sí, efectivamente. Me sale mi fantasma. Esto que acabas de mencionar es muy importante, me comprometo para conversar contigo sobre esto, porque además en este espacio, en clave política, podemos analizar en esa dimensión, y me gusta, por supuesto, y coincido en buena medida en ese enfoque, en ese análisis. Te mando un abrazo, Marcos, que estés muy bien. Gracias. A vosotros, y muchas gracias por invitarme. Gracias a Marcos Roima, importante lo que acaba de mencionar. Efectivamente, pasar de Francia a América Latina y a la izquierda y al progresismo en general da cuenta de que efectivamente hay una necesidad de hablar de estos temas. Nos despedimos. Cuídense mucho, que pasen bien. Chao, chao.